En estos últimos años hemos estado hablando permanentemente de la crisis y sobre todo últimamente pues nos preguntamos si realmente hemos salido o no. ¿Dónde estamos? ¿Qué pasa con la economía? Yo sé que cuando se habla de economía, mis colegas, los economistas, tienen a veces la costumbre de hablar de una manera muy oscura. Yo digo a veces que a los economistas les pasa lo mismo que a aquellos curas que le hablaban a la gente en la misa en latín y que la mayoría de la gente no se enteraba. A mí me gusta hablar de la manera más clara posible, a pesar de que hay cosas que son difíciles y que requieren un esfuerzo de comprensión. Yo lo que voy a hacer es darle algunos datos. Y a partir de esos datos, como decía al principio, pues ustedes sacan sus conclusiones. Lo que primero nos vamos a preguntar es, entonces, ¿cómo está la economía? A mí me gusta presentar la economía como si fuera, digámoslo así, un vehículo, ¿no? Un motor. Imagínense que la economía es algo que tiene que funcionar, que tiene que llegar a un determinado puerto, a alcanzar un determinado fin, tiene que haber suficientes bienes y servicios para todos, tiene que haber ingresos, tiene que haber bienestar. La economía, en definitiva, es todo aquello que garantiza el sustento de todos nosotros. El sustento no es solamente las cosas materiales. Ustedes también necesitan cariño, necesitan cuidado, necesitan compañía, necesitan otras personas que estén cerca de ustedes. Eso también es necesario para el sustento y eso también tiene que ver con la economía. Pues bien, la economía es como un vehículo que tenemos que lograr que se ponga en movimiento en buenas condiciones, a una velocidad adecuada y en una dirección que sea la correcta. Pues bien, me gusta decir que la economía es un vehículo, imagínenselo así, con 4 motores. Ahí ven 5, pero no se extrañen. Que son los que le dan fuerza y los que hacen que funcione. El primero de ellos es el consumo. Imagínense una economía en donde nadie gastara nada en bienes y servicios. Esa economía se paralizaba, porque no habría empleo para contratar a personas, puesto que no se venden los productos. El consumo de los hogares es un motor potentísimo de la economía. Fíjense si es potente que de 100 euros que mueva toda la economía, 58 y pico, casi 60, responden o vienen del motor del consumo. Acabamos de empezar y ya podemos tener en la cabeza algo, una economía en donde, si me permiten una expresión casi de mecánico, que es donde se gripe, donde se estropee el motor del consumo, va a tener problemas, ¿verdad? Entre paréntesis, vayan ustedes ya pensando de dónde viene el consumo que ustedes realizan día a día, pero luego volveremos sobre eso. El segundo motor que mueve las economías es la inversión de las empresas, el gasto que hacen las empresas en máquinas, en maquinaria, en instrumentos, en personal, en materias primas para poner en marcha la producción de bienes y servicios. Es también importante, un 20%, 20 de cada 100. El tercero es el gasto que hace el Estado, un poquito menos que la inversión, 18. Y luego hay 2, exportaciones menos importaciones, que normalmente los economistas los damos juntos y decimos exportaciones netas. Las exportaciones es muy potente, fíjense, en la economía española, 35 de cada 100 euros vienen de gasto que el extranjero hace en nuestra producción. Por lo tanto, es un motor bien importante, 35 de cada 100 euros. Si se gripa, si falla el motor exterior, el gasto del extranjero también lo vamos a notar bastante. Y por último, claro, hay que quitar lo que nosotros gastamos fuera, porque estamos inyectando combustible en otra economía, no en la nuestra. ¿Y qué ocurre en la economía española? Pues miren, ya tenemos aquí una nota característica, que tenemos un sector exterior muy potente, vendemos mucho fuera,
35 de cada 100 euros de toda la economía, de todo el motor, es exportaciones, pero compramos mucho. Entonces, el saldo, la diferencia es poquita, o sea, el sector exterior, lo que llamamos la demanda externa, en términos netos, inyecta poquito. Es importante ver cómo está circulando ese vehículo, a qué velocidad vamos. No hace falta que yo les diga que cuando uno analiza cómo va un coche, no se fija solo en la velocidad. Si a ustedes le preguntan, caballero, ¿cómo va su coche? Y dice, va a 140, es un momento, porque si usted va por una carretera donde no se puede circular, o sea, la velocidad por sí misma no es mucho, incluso es algo peligroso. Pero sí es bueno saber si el vehículo tiene la necesaria velocidad de crucero, porque un vehículo que no pasara de 10 por hora, pues díganme ustedes para qué nos serviría hoy día. Pues bien, ahí estamos viendo cómo está, a qué velocidad está yendo hoy la economía española. Eso que llamamos ahí variación intertrimestral significa lo que ha variado del último trimestre, el tercero de este año, al segundo. Ha aumentado el 0,8. Está bien porque es en un solo trimestre, pero fíjense, he puesto en un poquito más suave el primero y el segundo trimestre. Quiere decir que el primero había sido 0,8, el segundo 0,9, el tercero se ha venido un pelín abajo y no sabemos lo que va a pasar a final de año. La variación interanual es, como su propio nombre indica, cuánto ha cambiado respecto al año pasado. Bastante. 3,1 es un crecimiento importante, sobre todo piensen que hemos estado años atrás que estábamos por debajo de cero. Es que en lugar de crecer, o sea, el coche en lugar de ir hacia adelante, iba hacia atrás. 3,1, pero fíjense también, en el primer trimestre fue un 3, en el segundo un 3,1 y parece que en el tercero como que se ha quedado igual. No sabemos lo que pasará en el cuarto. Y también es muy importante, como he dicho antes, saber de esos 4 grandes motores, el consumo de los hogares, las empresas, el gasto del Estado y el sector exterior, pues de dónde viene la gasolina, el combustible. La contribución de la demanda interna, o sea, de lo que nosotros gastamos aquí, nosotros mismos, de 3,1 es 2,4. O sea, ¿qué nos indica eso? Que de todos los motores que tiene ese vehículo, los que principalmente están empujando son los nuestros. Eso es importante, porque significa que estamos funcionando, de momento, sobre todo, con empuje propio. Sería interesante también conocer de esos diferentes motores cómo están funcionando. Son muchos números y a lo mejor se pueden... yo sé que a algunas personas los números le aclaran y a otras no tanto, pero yo se los resumo. Si la economía está creciendo a 3,1, pues fíjense, el consumo de los hogares es el 2,5. Está bien y además lo mismo... Bueno, perdón, estos son del segundo trimestre, porque los datos del tercer trimestre hasta el día 30 de noviembre no los tenemos. Si a ustedes lo de hoy les gusta y quieren que venga después del 30 de noviembre, vemos lo que ha pasado. Pero ahora mismo yo le puedo decir lo que pasó hasta junio. Pues bien, el consumo está creciendo, no tanto como el conjunto de la economía, un poquito menos, pero va bien. Las administraciones públicas tienen menos, ya saben ustedes que estamos en época de austeridad. La inversión 3,4, si la economía crece 3,1 y la inversión 3,4, significa que ese motor va más que el conjunto del vehículo, o sea que parece como que va con cierta fortaleza. Los bienes de equipo todavía más, el 4,1, la construcción el 3%, y exportaciones, fíjense, ya vamos a ver que el motor más potente, el que está a más velocidad, ya digo que la velocidad no es solo lo más importante, pero de momento sabemos que el que parece que va a más revoluciones es el sector exterior. ¿Lo ven ustedes? Que es al 4,5%. Aquí les pongo, simplemente no se ve bien porque es muy largo, pero creo que esto tiene un puntito, ¿no? Ahí lo ven, ¿ven? Esta es España. Bueno, es para que vean en el ranking, ¿no? Porque hay veces que los políticos nos dicen, somos los que más crecemos de Europa. Los políticos ya saben ustedes que no se debe uno fiar mucho.
ni a los economistas ni a nadie. Como he dicho antes, duden. Yo pongo el dato y ustedes luego sacan la conclusión. Pero lo cierto es que, si se dan cuenta, España está, hombre, parece que está un poquito más abajo, pero también es verdad que estamos por encima de los países con los que parece más lógico que nos comparemos. Nosotros tendríamos que compararnos con Alemania, con Francia, con Holanda, es decir, con los países más potentes, ¿no? Eso es lo que nos va a hacer fuerza. Y realmente podemos decir que tenemos efectivamente una posición buena, ¿no? Es decir, nuestra economía está a una velocidad, en términos comparativos, que es bastante positiva. El empleo, pues de momento podemos decir que, al menos si comparamos con lo que ha ido pasando meses atrás y años atrás, la evolución es positiva. Acaba de salir hace unos días la EPA, la encuesta de población activa del último trimestre. Es verdad que el tercer trimestre es el mejor de todos. Entonces, pero bueno, es el que hay. Y lo cierto es que en el tercer trimestre, pues fíjense, hemos tenido un aumento de ocupación de 235.900 personas, que es el cuarto mayor incremento de toda la serie histórica. O sea, es un dato sin duda positivo. El desempleo ha caído en 182.600 personas, es positivo. Es verdad que es menor que del último trimestre del año pasado, pero también es importante que ha caído al mismo tiempo que aumentaba la población activa. O sea que hasta ahora, ya lo comentaré luego, bajaba el paro, pero bajaba el paro porque la gente no se apuntaba a buscar empleo. Entonces, claro, eso tiene un poquito de aspecto negativo. Sin embargo, este último trimestre ha aumentado el paro, a pesar de que ha aumentado la gente que quiere buscar trabajo. Es positivo. Ha bajado el número de parados de larga duración y el número de hogares con todos sus miembros en paro. O sea, el último dato de la encuesta de población activa es positivo desde este punto de vista. Y fíjense, no lo voy a poner porque eso sería, me echarían ustedes a gorrazos, pero sí les puedo decir, créanme, que si hiciéramos un repaso de otros indicadores de coyuntura, pues la verdad es que prácticamente todos ellos indican que la situación económica va en cierta mejoría. Las ventas totales, la venta de viviendas, el crédito a empresas, la cifra de negocios, el consumo de cemento, la matriculación de vehículos de carga, la cartera de pedidos, el desapalancamiento de los hogares, que es que van disminuyendo su deuda. Incluso otros indicadores que son muy importantes, como cuando le preguntan a los empresarios: ¿cómo cree usted que va a ser el trimestre próximo? Y claro, si dicen bueno, es buena señal, porque significa que su actitud para aumentar el negocio es buena. Pues la verdad es que esos indicadores son positivos. Significa que la economía está, desde hace ya algunos trimestres, dando señales de que mejora. Y por último, para terminar este repaso que le damos a la economía, una cosa que es muy interesante es comparar cómo están los motores hoy y cómo estaban en el mismo, he puesto el primer trimestre de 2007 para poder que fuera un poquito más homogéneo, ¿no? Antes de la crisis, ¿no? Para ver qué ha cambiado en esos motores. Porque hay algún cambio que es muy significativo. Miren, el consumo de los hogares en el año 2007 era el 59,7%. Ahora es un poquito menos. Es lógico, ¿no? Hemos pasado por un momento en el cual ha caído la renta de las familias, pues lógicamente el peso del consumo, la fuerza que tiene ese motor, ha disminuido. Pero lo que más preocupante me parece es que, fíjense ustedes, antes de la crisis la inversión de las empresas era el 30 de cada 100 euros en la economía, y ahora es 20. Eso significa que un motor muy importante se nos ha hecho mucho más débil, y no hace falta que yo les diga a ustedes lo importante que es la inversión de las empresas, porque es lo que crea empleo, ¿no? Casi toda ella. Curiosamente, el gasto del Estado, que al principio de la crisis era del 16,7%, qué curioso que ahora sea el 18,5%, después de que hemos estado viviendo políticas de recorte, políticas de disminución del gasto social,
pero la realidad de las cosas es que el gasto, el peso, la fuerza del motor del gasto público no solamente no ha disminuido, sino que ha aumentado. Luego lo comentaremos. Otro dato muy importante para ver cómo está evolucionando el vehículo. Fíjense ustedes, en el año 2007 las exportaciones eran 25 de cada 100 euros de la economía y ahora son 35. ¿Qué quiere decir? Que hemos cambiado. Ahora nuestra economía está mucho más pendiente del exterior. En cierta medida es lógico. Muchas empresas, cuando vino aquí la crisis y se vino abajo el mercado y el negocio, pues con buen criterio pusieron su ojo, por así decirlo, en los mercados exteriores. Y curiosamente las importaciones prácticamente están igual. No, eso daría para discutirlo y para analizarlo, pero no tengo ahora tiempo. En conclusión de este repaso rápido, pues yo diría, estamos en una senda de recuperación. Es verdad que desde este punto de vista hemos superado la crisis, hemos recuperado el PIB que teníamos en 2008. Tenemos un crecimiento relativamente notable y sostenido. Llevamos ya 15 trimestres consecutivos con crecimiento positivo y 10 con crecimiento superior al 3%. Es mucho. El mayor empuje proviene del gasto interno. Eso en principio es bueno porque significa que no tenemos que recurrir a un motor de otros. Las exportaciones son el motor que más crece, el que va más rápido. Lo que no quiere decir, una cosa es ir muy rápido y otra cosa es el que nos lleve más lejos, porque si gasta mucha gasolina, digámoslo así, nos frena, ¿no? En fin, hemos cambiado, como veíamos hace un momento, aunque quizá no todo lo que deberíamos haber cambiado y de la mejor manera posible. Así que no me queda más remedio que pasar a la otra parte, ¿no?